Abren sus Biblias a 1 de Pedro, capítulo 1, donde empezamos un estudio nuevo la semana pasada. Esta semana vamos a empezar con el tercer versículo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Si no conoces no sabes dónde está 1 de Pedro, está casi al final de la Biblia, casi al final del Nuevo Testamento. Aprendimos la semana pasada que algunos judíos habían confiado en Cristo. Llegaron a ser judíos cristianos. Y esos cristianos casi desde el principio habían sido perseguidos por su fe. Pero ahora ha empezado y va a empezar más fuerte muy pronto la persecución de los cristianos por los romanos. Y recordamos cuál ha sido la actitud de Pedro al enfrentar la persecución. ¿Se acuerdan? Dice el versículo 3, dice Pedro aquí: bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. O sea, Pedro, siendo parte del pueblo de Dios, un pueblo perseguido, maltratado, golpeado por su fe, ¿qué dice Pedro? Yo paso los días preocupado por qué es lo que va a pasar mañana. ¿Y cómo voy a ser? ¿Qué me van a hacer? Así vivía Pedro, ¿no? No. Dice aquí, bendito sea Dios. Y notemos, por favor, dos palabras aquí que son muy importantes. La primera palabra es una palabra muy pequeña, por. La palabra por. Y la siguiente palabra que en este pasaje o este versículo que es también muy importante es la palabra mediante. Esa palabra mediante es mencionada aquí en el versículo 3, y Pedro usa otra palabra muy parecida en el versículo 5 cuando dice por medio, o sea, mediante en el versículo 3, en el versículo 5, por medio de la fe son protegidos por la fe, por Cristo, mediante la fe, esa idea. Y el orden aquí es importante. La protección, la guía de Dios, todo empieza y termina con Dios. Dios es el que nos da la misericordia. Dios es el que resucitó, o Cristo es el que resucitó, y Él es la garantía de nuestra protección. La parte que nos corresponde y la parte que les correspondían a los cristianos del primer siglo siendo perseguidos por su fe era la parte pasiva. O sea, ellos tenían que tener fe y nada más. Tener fe en Dios. Quiere decir que pase lo que pase en la persecución, fuera de ella, ellos iban a confiar plenamente en Dios, porque Dios es capaz de protegerlos. Pero Brian, como vimos la semana pasada, no fueron protegidos exactamente, sino fueron perseguidos. Pero en medio de la persecución, fueron protegidos porque nunca perdieron, la mayoría de ellos, su fe. Me encanta cuando dice, mira, lo que tenemos que hacer es tener fe. Eso es algo bien práctico y algo que nos da bastante paz. O sea, cuando estamos enfrentando un problema en la vida, una situación, no sabemos cómo hacer, estamos confundidos, nos sentimos atacados, quizás, ¿no? No tenemos que resolverlo todo. No es necesario adivinar, ni preocuparnos, ni descifrarlo todo. Ni siquiera tenemos que tomar las decisiones que no nos corresponden. Simplemente esperar en el Señor. Hay un ejemplo en la Biblia. Por ejemplo, a mí, en mi caso, un ejemplo de la vida real me ayuda a entender la doctrina. No sé si ustedes una vez han leído Josué capítulo 9. Josué es el general de Israel en ese tiempo.
han entrado a la tierra prometida, han conquistado ya a 2 pueblos, han tenido mucho éxito. Y en Josué capítulo 9 llegan unas personas con la siguiente historia. Dicen más o menos así: bueno, nosotros sabemos que ustedes han sido elegidos por Dios. Sabemos que Dios apoyó a ustedes cruzar el Mar Rojo. Sabemos que Dios ha estado con ustedes en pleno desierto. Y por eso hemos venido para hacer un pacto con ustedes. Y Josué sospecha, dice: pero ¿cómo voy a saber que ustedes viven lejos? Porque Dios nos ha mandado matar a todos sus pueblos cercanos. ¿Cómo sabemos que ustedes no son uno de esos pueblos? Tenía esa inquietud. Y esos hombres, esas personas, esos gabaonitas, sí eran de esa nación cerquita. ¿Ya? Pero ¿qué hacen ellos? En el momento que Josué está cuestionándoles, dice: mira Josué, mira nuestras sandalias están pero deshechas. Y si quieres, puedes probar el pan que sacamos del horno cuando empezamos nuestro viaje, y vas a terminar yendo al dentista el día siguiente, mañana, porque te va a romper tu diente. Está tan duro el pan. Bueno, no dice exactamente así, pero dice sí que ellos tenían el pan duro. ¿Ya? Otra cosa es que ellos enfatizaban: no, venimos de un pueblo muy lejos. Sus odres secos, ¿no? Eso quiere decir: mire, hemos venido y hemos viajado tanto tiempo, y al ver la evidencia de ellos, Josué toma la decisión de sí, hacer un pacto con ellos. Promete que no los va a destruir, sino que va a tratarlos como amigos, como vecinos. Escúchenme. Siendo líder, Josué opinó que él tenía que tomar la decisión o sí, porque era el líder. En vez de esperar y dejar a Dios hacerlo, Josué actuó. Y solo pasaron unos días cuando Josué se entera de que son los vecinos, que ha cometido un gran error. Hubiese sido mejor decirles a los gabaonitas: mira, aquí ustedes han venido para hacer un pacto conmigo, pero yo no soy el que toma las decisiones. Yo solamente soy general, pero el que está por encima de mí, el que tiene la autoridad, es Dios. Mejor dejamos las cosas en sus manos. Y cuando Él ha mostrado la voluntad suya, vamos a ver qué hacemos. Además, si ustedes viven lejos, Dios no nos ha mandado matar a los que viven lejos, sino los que viven cerca nomás. Y si no han hecho nada malo, no tienen por qué preocuparse. Pero Josué sintió presionado por tomar esa decisión por la influencia de ellos, y quizás o probablemente porque tenía ese cargo de ser líder. ¿Y cuántas veces nosotros también nos sentimos presionados a tomar una decisión porque nos dicen: ay, si no lo compras hoy día, justo ha venido otra persona que va a volver con la plata, y si no lo compras, él lo va a comprar? ¡Oh! Ay, ¿cuántas veces hemos escuchado esa historia, no? Recuerda que un tiempo atrás, hace años, un hombre que quería venderme un auto. Y al final no lo compré, pero él me contó la misma historia. Me dice: alguien ha venido y lo va a comprar mañana, mejor lo compras hoy día. Y pasé por ahí como pasando 2 semanas, ahí estaba todavía, ¿no? Pero no sé por qué pensamos que si Dios nos da el poder o la autoridad en ciertas áreas de nuestra vida, eso implica que tenemos que tomar la decisión. No es malo esperar. Eso se llama la fe en Dios. La fe es esperar. Este principio nos da la protección que viene por la misericordia de Dios y mediante la fe. ¿Y por qué la misericordia? Porque muchas veces tomamos una decisión o dejamos de tomar una decisión cuando deberíamos de tomarlo, porque pensamos: y si me equivoco,
no, mejor, ¿qué hago? Y nos sentimos tan presionados por no equivocarnos. Pero ahí entra la misericordia. Si Dios me ama tanto y si me ha prometido su protección, si me equivoco, ¿qué va a hacer Dios? Ay, fregado. Ya no quiero nada que ver contigo. Aléjate. Aléjate, por favor. No. Lejos de acá. No, no dice eso. Dice, está bien. Así aprendemos. Bueno, Dios no dice así aprendemos, pero dice, así aprendes. ¿No? Porque lo he vivido. Algo que vemos en nuestras vidas cuando confiamos en Dios y confiamos en su misericordia es que ya no tenemos ese temor de fracasar. Ok, si fracaso, ahí está Dios. Me va a apoyar, me va a sostener, me va a proteger, me va a restaurar. ¿No es cierto? Eso no es decir que vamos a tomar una decisión frívola tampoco. Eso implica, ojo, que tenemos que esperar en el Señor. Pero cuando el Señor nos ha hablado, ahí recién actuamos. O sea, no tenemos que apresurar la cosa. Pero si Dios nos ha hablado, entonces sí debemos de actuar. Hemos nacido de nuevo y por eso tenemos una esperanza viva. Y la misericordia y la fe tienen un propósito y tienen un fin para nosotros. Tenemos, como mencionamos la semana pasada, lo vamos a leer rápido, tenemos una herencia según los versículos 4 y 5. Dice, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, y esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. La palabra herencia también puede ser traducida porción. Yo creo que les mencioné, ¿no? Que normalmente mi familia, en que éramos dos nomás, mi hermana y yo, igual luchaba yo por la comida, pero ¿con quién? Con mi papá. Yo quería mi porción y mi papá también quería su porción y a veces yo quería la porción de mi hermana. ¿No? Y mi papá peleaba conmigo porque yo quería quitarle la porción de mi hermana. Es tanto así que un día estábamos, mi hermana y yo, siendo chiquitos en la casa, repartiendo galletitas. Y digo, hermana, una galleta para ti, una galleta para mí. Una galleta para ti, una galleta para mí. ¡Oh! Queda una galleta. Lo voy a comer para que todo quede igual. ¿No? Pero qué lindo que la palabra herencia aquí es que Dios nos ha prometido nuestra porción. Dios tiene una porción para ti. En este mundo hay gente que nos quiere quitar nuestra porción, ¿no es cierto? Y si somos honestos, a veces también hemos querido quitarles a ellos la porción. Qué bueno que Dios es un Dios de misericordia y por eso no nos da lo que merecemos, sino nos da que ni siquiera merecemos. Eso también es la gracia de Dios. Pero cuando ha sido declarado nuestro, esa porción es nuestra por Dios, Dios mismo se vuelve nuestro defensor. Mejor que un Doberman, mejor que un Pitbull. Tenemos un defensor en Cristo. No solo tengo una herencia, sino tengo la mejor compañía de seguros cuidando lo mío. Ya hablamos de eso la semana pasada y vamos a avanzar. Versículo 6. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Eso sí es cierto. La única manera
de tener gran regocijo en medio de la persecución, en medio de los problemas, en medio de este mundo, es mantener el enfoque en las promesas de Dios y saber que todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un propósito, y ese propósito es que Dios desea algo bueno para nosotros si somos sus hijos. A veces dudamos si nuestra fe es genuina o no. Al escuchar de otros que están siendo perseguidos por la fe, preguntamos a nosotros mismos, o sea, yo me pregunto a mí a veces, veo que mis hermanos en la fe están siendo perseguidos y yo me quedo preguntando, Brian, ¿tú serías fiel? Me están haciendo terapia física y el chico que me hace la terapia es cristiano, y ayer le digo, hermano, yo no creo que tú eres cristiano, me estás mintiendo, porque me parece que tú eres uno de esos católicos antiguos, porque me estás haciendo pasar por la Inquisición. O sea, me estás estirando hasta que yo ya no puedo soportarlo. Y me quedé pensando mientras estaba ahí casi llorando, y pensé en los que han sido perseguidos por su fe. ¿Soportaría yo ese dolor tan fuerte? Bueno, la palabra de Dios nos promete que en momentos así, Él va a ser fiel. Él nos dará más gracia al enfrentar esas persecuciones, esos problemas. Lo que Pedro expresa en esos versículos es que la prueba, escúchame, la prueba, o en este caso la persecución, sirve para que nuestra fe sea probada, y como consecuencia de ser probada, que nuestra fe sea aprobada. Qué bacán es eso, ¿no? Si somos creyentes de verdad, al ser probada nuestra fe, vamos a poder regocijarnos porque veremos que sí, que nuestra fe es genuina. Ya no quedará esa duda en nuestra mente. Nuestra fe será probada para que tengamos la certeza de que hemos sido aprobados por Dios. Veremos que nuestra fe no es como las joyas de fantasía, es algo verdadero. Ni siquiera como las joyas de fantasía. Cuando me casé, antes de casarme, le compré a Betty su aro con un diamante. Bueno, no me costó tanto tampoco, pero yo era soltero y ya había tenido mi plata ahorrada. Pero pasaron los años, necesitaba su mantenimiento. Y el día jueves llevamos su aro a ver si pueden hacer un mantenimiento, repararlo porque está un poco mal. Y malentendieron lo que queríamos. Pensaron ellos que queríamos ofrecerlo como préstamo para que nos dieran plata. Y la persona lo mira y dice, no vale tanto para que podamos darles un préstamo. ¿Cómo terminé yo? ¿No? Pero mira aquí. Ya, por favor. Basta, ya. Betty es la que se queda mal porque se casó conmigo. Mira, el que sabe lo que vale nuestra vida, no solo es Dios. Hay otro que también sabe si nuestra vida vale para Dios o no. Es Satanás. ¿Valdría la pena para el ladrón, o sea, Satanás, robar lo que no tiene valor? Y dice la Biblia que Satanás ha venido para robar. Pero nuestra herencia está en el cielo. Y ese producto que es nuestra herencia viene de una fe genuina, porque viene de una fe que nos ha dado Cristo. El día que vemos a Cristo y lo vemos cara a cara, imagínense, con mi cara tan fea, Cristo me va a ver y me va a decir, bien hecho, siervo mío. No vamos a terminar avergonzados. Vamos a alabarle, glorificarle y honrarle al Señor. Y nadie le va a preguntar,
¿Por qué tanto sufrimiento? Nadie. Cristo se pondrá de pie. La Biblia dice que Cristo está sentado normalmente a la diestra de su Padre. Pero se han dado cuenta, ¿no? En Hechos, cuando Esteban está siendo apedreado y está al punto de morir, dice que el cielo se abrió y vio a Cristo a pie, listo para recibirlo. El Dios del universo, si tú sirves a Cristo, en el momento que tú llegas al cielo, no va a ser como yo mencioné bromeando la semana pasada, que el San Pedro va a estar ahí a ver. No va a ser así. Por eso mencioné que no va a ser así. Lo usé como ilustración, pero la verdad es que el que te va a recibir va a ser Cristo mismo. Va a estar de pie esperándote. Yo creo, según lo que yo leo en la Biblia, se pone de pie Cristo porque es más fácil abrazar a la persona cuando estás de pie. Bien hecho, siervo mío, es lo que voy a escuchar. Y qué lindo es eso, porque es por su misericordia, porque no es que Brian ha sido perfecto, no es que Brian ha sido fiel, sino que Dios es capaz de, con la sangre de Cristo, borrar lo malo. Y igual que el oro, menciona el oro, ¿no? Sacar lo que es impuro para que lo que quede es el oro puro, que es nuestras obras y lo que Dios ha hecho para con nosotros. Por eso es muy importante lo que estamos estudiando aquí, porque nos da esperanza. El ser más importante de la historia, más importante del universo y más importante de nuestras vidas es el que va a ser bien hecho. Y eso es muy importante porque nos ama tanto Cristo que está preparando una morada para nosotros, para que estemos donde Él está. Y no será un lugar cualquier, sino mucho más que podemos imaginar. Eso también es importante porque dice en el versículo 8, ustedes aman a Cristo, aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven y se alegran con gozo inefable y glorioso porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Amar a Cristo sin verlo es la diferencia entre la vista y la percepción. ¿No es cierto? Es posible ver algo o ver a alguien sin verlo. A mí me pasa cada rato. Estoy pensando en algo, concentrado en algo, y veo a mi hija y no la veo. Pasa por ahí y no la veo porque estoy concentrado en lo que está en mi mente. ¿No es cierto? Pero es imposible percibir a alguien y no darse cuenta de quién es y cómo es y conocerlo. Los apóstoles caminaron con Cristo 3 años y no lo conocieron. No le entendieron. Y cuando se fue, es cuando recién empezaron a conocerlo. Entonces no tienen una ventaja tan grande sobre nosotros y que nunca lo hemos visto. Porque es siempre la obra del Espíritu Santo. ¿Aman a Cristo ustedes sin haberlo visto? La palabra aquí por amar es agapao en el griego, que viene de la palabra que conocemos que es ágape, que es ese amor que es sin condiciones, el amor que da sin pensar en lo que va a recibir. Entonces está diciendo aquí que aprendemos a amar a Cristo sin condiciones. Le servimos a Cristo sin condiciones. Si la gente se burla de nosotros, igual servimos a Cristo. Si los miembros de la iglesia menosprecian o ni se dan cuenta de lo que hacemos para servir al Señor, igual servimos al Señor. Cuando los que hemos servido tanto y con tanto amor a la gente
nos damos cuenta que la gente no nos ama, sino que la gente nos ataca, igual servimos a Cristo. Y cuando la gente se burla de Cristo, nosotros alabamos al Señor y le servimos aún más. Y cada día estamos más cerca del tiempo que estaremos con Cristo, y cada día que nos maltratan, conocemos a Cristo un poco más. Entonces, en vez de desanimarnos, la misma persecución nos anima porque nuestra fe es genuina. Y ahora, todo eso se basa ¿en qué? En el hecho que Cristo es nuestro Padre. Y cuando Dios es nuestro Padre y que Cristo dio su vida por nosotros en la cruz, y que nos va a decir, bien hecho, siervo mío. Y qué importante es eso, porque quizás tú vienes de una familia que jamás escuchaste de tu papá o de tu mamá, bien hecho. Quizás no importaba si tú habías puesto mucho empeño, si habías hecho todo lo posible para hacerlo bien, y nunca te decían, bien hecho. Quizás algunos vienen de una familia así. Nuestro Padre Celestial no es así. Él te va a decir, bien hecho. Y Él es el que te conoce más. Qué precioso es eso. Mis padres no han sido malos, pero yo recuerdo cuando yo era niño, a veces yo recuerdo llorando en mi cama, pensando, nadie me ama, mis papás no me aman, no soy lo que ellos esperaban. Mi hermana es bien inteligente, bien capaz. Y yo estaba hablando con una persona esta semana y yo le dije, mi gran problema, que al final ha sido muy bueno para mí, es que talento no tengo ninguno. Capacidad, no tengo capacidad. Y eso ha sido bueno para mí porque no he podido gloriarme en mí mismo, y por lo menos en esta área nunca he sido orgulloso. Honestamente, los que son buenos músicos, su gran lucha es que su cabeza se vuelve Los que son inteligentes, soberbios son, ¿no? En mi caso, apenas terminé de secundaria. Y como yo les he dicho, y eso solo porque el profesor de biología me dijo, el último día de la clase, me dijo, tú deberías ser jalado, pero yo te odio tanto que te he dado una nota buena para que no regreses a mi aula. Así me dijo. Se ríen otra vez. Mira, hasta ustedes se burlan de mí. Pero Cristo me va a decir, bien hecho, siervo mío. dice Horacio, amén. Bueno, qué importante esa palabra, la misericordia. Que no importa lo que hemos hecho, no importa lo que hemos sido o lo que no hemos sido, cuando confiamos en Dios, es su sangre derramada en la cruz por nosotros que nos da esa aceptación. Versículo 10. Los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería al Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que les seguirían. Dios les hizo saber que su tarea de los profetas no era para ellos mismos, sino para nosotros. Y que solo administraban lo que a ustedes, como dice aquí, ahora les anuncian a aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Qué bacán es eso. Hablamos un poco de eso anoche, ¿no? Los profetas, a veces uno al leer lo que ellos decían, más que todo Daniel y esos profetas que hablaban de cosas precisas cientos de años antes de Cristo, nos quedamos así, asombrados. ¿Cómo puede un hombre
siendo profeta de Dios, escuchar tan nítidamente la voz de Dios que escribe algo detalladamente hasta la misma fecha que Cristo va a ingresar a la ciudad de Jerusalén. En otro caso, lo que le va a pasar a Cristo en la cruz, y escrito 1000 años antes de Cristo. ¡Wow! ¡Qué tal capacidad!, ¿no? Yo me asombro al ver esas profecías bíblicas, que no hay ningún otro libro en el mundo que tiene las profecías como las tiene la Biblia. Y esos profetas, a veces pensamos, wow, ellos habían entendido mucho. Dice aquí que en muchos casos ellos escribían y ellos mismos decían, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy escribiendo? No entiendo. ¿Y por qué? Porque no fue para ellos, sino para nosotros, porque así, pasando los años, hemos podido entender, porque ya pasaron las cosas. ¿Me entienden? El rol de los profetas de hoy, para hacer un despido. Hablamos un poco de eso anoche también. Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas. Agabo profetizó acerca de Pablo y su viaje a Jerusalén. Le dijo Pablo, no, es mejor que no vayas. No, no debes ir a Jerusalén. No. Y Pablo igual se fue, ¿no? 1 Corintios capítulo 14, versículos 29 al 32. Si lo quieren buscar está bien, si no, pueden escuchar. Dice lo siguiente, hablando de los profetas. Dice, de la misma manera que hablen 2 o hasta 3 profetas y que los demás juzguen lo dicho, si alguien estando sentado recibe una revelación, el primero debe dejar de hablar. Así todos podrán profetizar por turno, a fin de que todos aprendan y sean exhortados. El don de profecía debe estar bajo el control de los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El don de la profecía existe todavía, pero no es como el don de la Biblia, o sea, de los profetas de la Biblia, porque el profeta de hoy no tiene el mismo peso, porque no está escribiendo la Biblia. Pero el don de profecía, o sea, Dios dice tal cosa, existe todavía. Hemos visto en nuestra iglesia a veces ese don y cómo funciona. En 1 de Pedro, aquí, versículo 13 del primer capítulo, dice, por lo tanto, preparen su mente para la acción. O sea, Dios nos ama tanto que hasta es capaz de hablarnos de cosas precisas para capacitarnos, para que estemos listos. ¿Para qué? Por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Ok, si Dios nos ama tanto, que nos ha dado su misericordia, que nos ha dado su gracia, que Dios nos promete su protección, ¿qué hacemos con esta información? ¿Qué hacemos sabiendo que tenemos una herencia celestial con el Señor? Estar listos para actuar, listos para la acción, atentos y con nuestra esperanza en la gracia del Señor. La mente lista para actuar. Hay un pastor que dijo lo siguiente: convierten sus túnicas en shorts para correr. ¿Ok? El énfasis aquí en la mente es importante. Primero tenemos que empezar con la sana doctrina. ¿Cómo vamos a servir al Señor si no sabemos muy bien lo que dice la Biblia? Si estamos confundidos acerca de quién es Cristo, ¿quién soy yo en Cristo? ¿Qué es el mundo y cómo es el mundo en el cual vivo? ¿Qué es lo que debemos esperar en el futuro? Me quedo corto cuando tengo que hablar con los demás, ¿no? Pero no solo se refiere a los fundamentos de la fe. Y por si acaso, por eso mañana empieza el curso de fundamentos básicos o primeros pasos para que podamos capacitarnos en lo que es los fundamentos de la fe. Te animo a participar a las 9 de la mañana. Bueno, pero no solo se refiere a los fundamentos, se refiere a estar atentos a cómo Dios nos quiere usar. Ver lo que está pasando en nuestra cultura, en las vidas de las personas alrededor, y ver cómo Dios nos puede usar en sus vidas, en nuestro mundo, en nuestra cultura, en nuestra ciudad.
implica también dejar de pensar tanto en mí mismo y empezar a pensar en los demás. Y por supuesto pensar en el reino de Dios. No quiero ofender a nadie, pero yo noto a veces en el tiempo de saludos aquí, quiénes son aquellos que han venido realmente para servir al Señor y quienes han venido para recibir nomás. Porque cuando pasa el anuncio, saludar a la gente, demoro 3 minutos para levantarme. O si no, me quedo ahí esperando que me saluden. Y después me voy diciendo, el pastor no me saludó. O me quedo con mi grupito. Llevo 6 meses en comunidad y sí conozco a la gente, conozco a 3 personas. ¿No? Y eso es lo mínimo. ¿No? Venir listos para ministrar, pero ser usados por Dios. Y mucho más es importante eso en nuestra vida cotidiana. Listos para poner nuestra fe en acción. Con la expectativa de que Dios va a hacer algo. Por eso dice aquí, pongan toda la esperanza en la gracia de Dios. Como repito, no temer equivocarnos. Recordar que Dios ama a la gente y quiere salvar a muchos. Y mientras estamos ministrando, mientras estamos avanzando, sirviendo al Señor, recibiremos la gracia del Señor hasta que Él regrese. No le vamos a servir perfectamente. Somos como los apóstoles. Hay muchas cosas que no entendemos todavía. Ellos pasaron 3 años con Cristo y no habían entendido mucho. Pero sí hay y habrá bastante gracia. Versículo 14, vamos avanzando, ¿ya? Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quien lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Hay un montón de cosas aquí que podemos decir. Basta decir lo siguiente. Cuando dice aquí ser santo como Dios es santo, no es ser perfecto. Eso es imposible. Solo hay uno que es perfecto. La idea es vivir una vida separada para Dios. Reconocer que soy pueblo de Dios. Soy una nueva criatura en el Señor. Ojo, el buen papá enseña a sus hijos a no rendirse a sus emociones, sino obedecer con ganas siempre, con buena actitud. Se trata del dominio propio. Y por eso Pedro aquí pone el énfasis en la obediencia. ¿Y por qué? Porque las tentaciones abundan. ¿Lo cierto? ¿Contesto sí o no? Sí, ser honestos. Las tentaciones abundan. Las emociones nos sobran. Y muchas veces la ignorancia es prevalente. Pero es tan importante aprender a pensar bien. Es tan importante recordar a quién pertenezco. Dios me ha salvado para algo mejor. Dios me ha salvado para darme algo mayor, algo más grande. Vivir diferente, vivir como santo. Escúcheme, el mundo piensa así, pero quiero aclararlo. Vivir como santo no es una maldición. ¿Qué? ¿Vas a vivir una vida santa? ¡Qué aburrida! ¿Qué? ¿No vas a hacer esto ni el otro? ¡Ay, pobrecito! Tu religión te
te obliga a hacer esas cosas y no te permite hacer las demás, hay que buscar otra religión, dicen ellos, ¿no? No, vivir una vida santa no es una maldición, no es una carga pesada, es libertad. Nuestro buen Padre es sabio. Nos está mirando y quiere que seamos gobernados y por ende protegidos por Él. Versículo 18. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. Hay que recordarlo. Aquellos que se burlan de ti, aquellos que dicen, ¿qué? ¿Pasas el fin de semana en la iglesia? Yo me acosté con 3 chicas este fin de semana. Fuimos rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, para que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Wow. Eso quiere decir que Cristo ya había entregado su vida, ya en cierto sentido sacrificó su vida por ti y por mí desde antes de la creación del mundo. Wow. Versículo 21. Por Él ustedes creen en Dios, que fue con quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, esa es la tarea para esta semana. Ámense los unos a los otros de todo corazón, pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Saben lo que está diciendo aquí? En otras palabras, que Dios quiere que vivamos una vida fructífera. Que otros, hablando en un modo espiritual, que queden impregnadas por el contacto que ellos han tenido con nosotros. Mientras el mundo vive una vida sin rumbo, sin sentido, Dios nos ha dado la semilla de la palabra del Evangelio, que es capaz de darles una vida nueva a ellos. ¿Por qué? Todo hombre es como la hierba, y toda su gloria es como una flor. La hierba se seca y la flor se marchita. No hay una flor no ha venido esta noche, ¿no? Qué bueno. O sea, la vida es corta. Soy testigo de eso. La vida es muy corta, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y estas son las buenas noticias que se les han anunciado. Vale la pena servir al Señor, y vale la pena servir al Señor desde nuestra juventud, porque la vida es corta. Y hombres solteros, esa florcita que tú ves por ahí que te está tentando, esa flor se marchita. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Señor, gracias por este momento, gracias por lo que hemos visto en tu palabra. Y ahora pedimos que tú sigas ministrándonos a través de esos grupos pequeños. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.